Buenas noches a todos. Miércoles de transmisión especial. Muchísimas gracias. Sesión temática. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que es de gran interés para muchísimas personas. No solamente para quienes están atravesando por el proceso de duelo, sino en términos generales. Así es que hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Antes de entrar en esta definición, para que conozcamos un poquito acerca de esto, quiero decirte que todas las personas, no solo en México, en el mundo, en algún momento han tenido algún episodio de ansiedad, en mayor o en menor grado. No siempre es reconocido, no siempre es tratado, no siempre es sabido qué es lo que está pasando y al momento de no saberlo, obviamente no buscan apoyo o tratamiento. En otros casos, en donde la ansiedad realmente saca de balance a la persona, en donde la paraliza y que ya no puede funcionar de manera adecuada, es cuando comienzan a buscar cierto apoyo, ya sea terapéutico o médico, pero tampoco lo hacen en todos los casos. Entonces, para poder tener un panorama de qué es lo que está pasando en tu mente, en tu cuerpo, es importante entender qué es la ansiedad. Así es que hoy vamos a abordar este tema desde lo más sencillo hasta el punto de algunas recomendaciones para su tratamiento y su manejo. Empezamos. La ansiedad es una respuesta natural ante situaciones que te pueden estresar o en las que te sientes amenazada o en peligro. La ansiedad es natural porque pone en alerta el cuerpo, ya sea para pelear o para huir. Esta es una reacción que todos los seres humanos y en el mundo animal también tienen. Es decir, cuando nosotros estamos ante una situación externa en la que nos sentimos amenazados o en peligro, nuestro cuerpo va a reaccionar, nos va a poner en un estado de alerta importante, ya sea para ponernos a salvo, que es la huida, o para enfrentar esta situación. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones? Por ejemplo, cuando estás atrapada en el tráfico porque estás apurado porque quieres llegar, ahí no hay un tema de amenaza, pero estás estresada, entonces hay cierto grado de ansiedad porque tienes una hora a la cual llegar por el compromiso que tienes. Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de un temblor. Un temblor nos pone en una alerta inmediata porque está amenazando nuestra vida y nuestra integridad. Es normal que el cuerpo reaccione. ¿Cómo va a reaccionar? A través de la aceleración cardíaca, comienzas a sudar y estar en un estado de hiperalerta. Estás pendiente, estás observando, estás viendo todo lo que hay en tu entorno. Y obviamente esto también provoca una tensión muscular. La respuesta es absolutamente normal. Insisto, cuando hay una situación de estrés, de amenaza o peligro que te pone en alerta para ponerte a salvo o para enfrentar la situación. ¿Qué sucede ante la reacción mental y psicológica de la ansiedad? Provoca miedo. En un estado ya más avanzado, más delicado, ahí se pueden desarrollar fobias, ideas fatalistas, miedo social. El miedo social está muy relacionado a no querer relacionarse con otras personas, a que no querer salir, a tener cierta, digamos, resistencia
a querer hacer viajes o la convivencia en grupo con otras personas y puede incluso llegar a tener ataques de pánico. Va desde lo más simple hasta lo más avanzado. ¿Qué sucede en nuestro cerebro a nivel química cerebral? Hay un desequilibrio en nuestros neurotransmisores. Nuestros transmisores, aquellos que regulan la respuesta al estrés y al estado de ánimo, que afectan la capacidad para el manejo de tensión. De la ansiedad se dicen muchas cosas. Hemos escuchado que se dice que es exceso de futuro, estás pensando demasiado, estás futureando, como decimos a veces, estás preocupándote de más por algo que aún no sucede, que no se dan las condiciones, pero que tú ya estás teniendo ansiedad desde ahora por un futuro que está muy, muy lejos de suceder. Se dice que es una enfermedad a veces, que es un sentimiento pasajero, puede pasar a veces, que es una característica de personalidad, a veces. Por ejemplo, hemos conocido personas que dicen, es que es muy ansiosito, es muy ansiosita. Puede ser una característica de personalidad o tal vez no. Eso no lo sabemos. Y la pregunta sería es, ¿qué te han dicho a ti? Y tú, en lo personal, ¿qué crees que es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es multifactorial. No existe una sola razón por la cual una persona puede desarrollar ansiedad. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo ansiedad? Y aquí te voy a exponer algunos puntos para que los consideres. Número uno, tu historia de vida, perdón. Tu historia de vida que puede estar marcada por huellas de abandono del padre, de la madre, de ambos, en todo su abanico, que eso es como para revisar de muy detenidamente, pero bueno, huellas de abandono. Historia de abuso, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso económico, etcétera. Alguna historia de abuso. Cuando se proviene de una familia disfuncional, en donde, por ejemplo, hubo alcoholismo, adicciones, que hubo maltrato, puede provocar ansiedad en la adultez. Exceso de responsabilidades a temprana edad. ¿Cuántas personas no han hecho frente al cuidado del hermanito, o la hermanita, de la mamá, de la abuelita? Incluso algunos han llegado a trabajar en edades muy tempranas. Entonces, las responsabilidades que adquirieron en una edad que no les correspondía puede llegar a desencadenar episodios de ansiedad en la vida adulta. Un evento traumático en algún momento de la vida, un accidente, una enfermedad, ya sea propia o de un ser querido, y por supuesto, pues a raíz de la pandemia, muchísimas personas detonaron en ansiedad por las circunstancias, no solamente lo amenazante que era la pandemia, sino también por cómo lo vivieron en sus hogares, de acuerdo a la historia propia, individual, pero también a la dinámica familiar. Obviamente, la pérdida de un ser querido puede detonar en ansiedad. ¿Por qué? Porque se viene, ¿qué voy a hacer sin mi ser querido? Esos pensamientos recurrentes de cómo voy a salir adelante, cómo voy a hacer frente a todo lo que hoy estoy pensando, sintiendo, cómo las circunstancias que dieron lugar al fallecimiento de este ser querido. Hay mucho miedo en algunas personas por
la pérdida de otro ser amado. Hay personas que les da mucha ansiedad quedarse solas o apagar la luz, etcétera. Entonces, la pérdida de un ser querido puede dar paso a episodios de ansiedad. Otro punto es el exceso de responsabilidades. Vivimos en un mundo realmente vertiginoso y muy pocas veces le damos lugar a esos tiempos de calma para poder respirar. La responsabilidad del hogar, del trabajo, de los hijos, las responsabilidades económicas, en donde las personas pueden llegarse a sentir tan rebasadas y tan abrumadas que pueden detonar en episodios de ansiedad. Esta que te voy a presentar, apuesto que no te la sabes. Alimentación inadecuada. Una alimentación con exceso de carbohidrato en todas sus presentaciones son factores importantes para poder desencadenar episodios de ansiedad. Cuando te pasas de las horas en donde debes ingerir tus alimentos, desayuno, comida y cena, y aparte las colaciones que debe haber entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. Si no has visto el capítulo relacionado con alimentación y el cuidado de tu cuerpo en el duelo, te invito a que lo hagas. Otro factor importante es el consumo de alcohol, tabaco y café. El alcohol nunca es un buen consejero, pero algunas personas, y sobre todo en los varones, son como muy inclinados a querer apaciguar y evadir sus emociones a través del alcohol. Y el café, pues sabemos que es un estimulante. Todas las bebidas azucaradas, energizantes, todos los refrescos de cola son energizantes finalmente porque tienen un alto contenido de azúcar calórico y eso no ayuda. Otra característica, y esto también tiene que ver mucho con la historia de vida, es la necesidad de tener todo bajo control. Aquellas personas que necesitan un esquema de vida en donde aparentemente todo lo tienen perfectamente bien diseñado, agendado, con horas en su trabajo, en la casa, etcétera, el día que sucede algo que les saca de esa rutina, puede desencadenar en un episodio de ansiedad. Y esto tiene mucho que ver con el duelo. ¿Por qué? Porque si una persona tiene esta necesidad propia de tener bajo control todo, en el momento en que se presenta lo inevitable, es esa frustración por no haber hecho lo que creen que pudieron haber hecho, dicho lo que hubieran dicho, haber encontrado alternativas para extender la vida de su ser querido. Y en ese momento entra ese sentimiento de culpa del que hemos hablado. Otro punto importante, la necesidad de seguridad. Todos tenemos necesidad de sentirnos seguros. Y cuando hay un factor importante en donde sentimos que nos mueve en el piso, un desbalance en lo que nosotros consideramos como nuestro ambiente seguro, puede haber episodios de ansiedad. Y otras cosas de las que se habla poco, pero que también puede detonar, es la necesidad de aceptación. Aquí interviene de manera muy importante tu autoestima y el amor propio. Cuando nosotros tenemos una autoestima y un amor propio sanos, todo lo demás viene por consecuencia. Aún en medio del dolor, vas a cuidar de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones. No vas a alimentar el dolor, vas a buscar actividades que te den calma, que te den paz. Vas a atravesar por un duelo de una forma más amorosa y más compasiva para contigo misma. Y mucho tiene que ver con esto de autoestima y amor propio.
Y pues obviamente está el miedo a la muerte por nuestros seres queridos, incluyendo el propio, y las ideas catastróficas, que esto tiene mucho que ver con lo que decía en un momento anterior, las ideas futuristas que podemos llegar a tener. ¿Cómo se siente la ansiedad? Y en este punto hay distintos niveles. Quiero decirte que hay distintos niveles. Van desde los más leves, que te permiten tener una vida funcional, hasta los niveles más altos, en donde pueden afectar todas tus funciones a nivel de vida cotidiana. Es decir, cuando dejas de hacer cosas por la ansiedad que estás teniendo, que es esa ansiedad paralizante en la que simplemente hacer un trámite por internet, la compra de un boleto por internet, te paraliza. No puedo, me da ansiedad. ¿Dónde le pico? ¿Cómo pago? ¿Estaré eligiendo el asiento? Es algo que para una persona que no está teniendo un episodio de ansiedad, que no tiene ansiedad, dices, pues, ¿cómo es posible que no puedas hacer esto? Pero quien lo está viviendo es de verdad abrumador y es paralizante. Y por eso es tan incomprendido, porque las personas creen que es como algo pasajero, como que estuvieran exagerando. Y no es así. Hay que tener un poquito más de empatía para una persona que está viviendo con ansiedad. El siguiente punto, pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Es aquel pensamiento catastrófico que generalmente no sucede, pero que tú lo creas como si fuera una realidad. Va a pasar. No salgas, no hables, no hagas esto, no hagas lo otro, y qué tal si pasa esto, qué tal si pasa lo otro, y viven con mucho miedo y se conecta con el miedo al futuro. Respiración agitada es esta respiración que agitada como si hubieras corrido o caminado una larga distancia. Puede haber sudoración, una sudoración que obviamente no es controlable. Llanto es un llanto espontáneo, opresión en el pecho. Esto asusta mucho a las personas que tienen ansiedad porque tienen miedo a que les esté pasando algo. Dicen, es que me está dando un paro cardíaco, es que me va a dar un infarto. Y lo que están teniendo es un ataque de ansiedad. Si ya fuiste con tu médico tratante, ya te hizo los estudios correspondientes y te dice que te encuentras en perfecto estado de salud, la opresión en el pecho no quiere decir otra cosa más que un episodio de ansiedad. Temblores. A veces cuando el ataque de ansiedad es muy fuerte, es un temblor en todo el cuerpo, pero a veces el temblor es solamente perceptible para quien lo está sintiendo. Es este típico que me tiemblan las manos, el típico que está sentado y está moviendo el piecito con nerviosismo, ¿sí? Entonces va de lo más leve hasta lo más intenso. Puede haber dolores musculares, puede haber esta parálisis al hacer alguna tarea, lo que te decía hace un momento. Puede haber falta de concentración. Estoy leyendo y no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Tengo que hacer una tarea en computadora o hacer alguna tarea doméstica o en mi trabajo y no logro poner la atención debida a lo que estoy haciendo. Hay una falta de concentración importante. Hay una necesidad de movimiento continuo. Esa persona que se sienta, está 10 minutos sentada y tiene que pararse porque tiene la necesidad de moverse en el espacio o moverse del lugar, o salir y respirar, regresar, etcétera. Puede llegar a desarrollarse fobias también. Hay personas que pueden llegar a tener fobia, por ejemplo, a desarrollar una fobia a salir, una fobia a la oscuridad,
fobia al hospital, fobia a un animal, todo depende también de la historia de vida. Una persona con ansiedad se vive irritable, viene de la irritabilidad hasta el enojo. Esta persona que de repente puede llegar a sentirse tan agredida por el mundo que le rodea y no porque le estén agrediendo, simplemente es porque se siente de esa manera que pasa de la irritabilidad al enojo pasando por la ira. El ataque de pánico es aquel en donde todo lo que acabo de decir se da. El llanto espontáneo, la opresión en el pecho, contractura muscular, el temblor y esta necesidad de respirar, pero como si no entrara el aire. Eso es un ataque de pánico. Nadie muere de un ataque de pánico, pero se siente como tal. Es de verdad horrible. Otra manifestación es hipersensibilidad a la luz exterior o a la luz de foco, a la artificial. Y de repente puede tener a lo que le llamo tiempos fuera, que son como de pequeñas lagunas. De repente, ¿qué estaba diciendo? Se me fue, no estaba aquí, sentí que estaba en un espacio irreal, como una especie de desconexión. Y entre muchas otras cosas. Entonces, la ansiedad no es un estado de ánimo, no es algo propiamente pasajero, no es un rasgo de personalidad, como decía hace un momento, pero sí es la manifestación de algo que está sucediendo en la vida de esa persona que ha desarrollado y que ha manifestado en ansiedad. ¿Qué otros puntos pueden ser considerados? El estado de salud físico. Hay enfermedades que pueden dar lugar a episodios de ansiedad. Por ejemplo, la hipoglucemia. Las personas que tienen diabetes y que de repente se descompensan y su glucosa disminuye al punto de estar por debajo de lo normal, pueden tener un episodio de ansiedad. Enfermedades bronquiales y pulmonares, sobre todo las personas que padecen asma, todo está conectado. Nuestro sistema bronquial está conectado con nuestro sistema nervioso central. Y una persona que tiene una problemática bronquial, como el asma, por ejemplo, aún sin tener el episodio de asma, puede llegar a tener episodios de ansiedad. Y el otro es el estado de salud psicológico. Por eso es importante poder entender cómo nos encontramos con respecto a nuestros pensamientos y sentimientos para poder atender de manera respetuosa y amorosa lo que nos esté pasando. ¿Cuál es el tratamiento? El primer punto es el diagnóstico médico y la terapia. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. En algunos casos, la ansiedad puede ser superada solamente con terapia. La terapia consiste en encontrar la raíz que dio lugar a la ansiedad. Puede ser el fallecimiento del ser querido o puede ser esa historia de vida de la que hablé hace un momento. Y conforme se va avanzando y se va sanando esa parte que quedó pues en el baúl de los recuerdos emocionales, pero que está gritando por ser vista y atendida, en el momento en que empezamos a sacar todo, la ansiedad puede ser sanada. Pero en otros casos es importante y necesario el apoyo farmacológico. Y aquí se hace la mancuerna, el tratamiento psiquiátrico y el tratamiento psicoterapéutico. Hay personas que acuden con el médico y dicen, ok,
ya me dieron el ansiolítico, ya me dieron un antidepresivo, me estoy sintiendo mejor, pero no van a terapia. ¿Y qué pasa? Que cuando el médico ve el progreso del paciente y comienza a hacer la disminución del medicamento hasta el punto de eliminarlo por completo, el paciente llega a tener nuevamente como una recaída, va para atrás. ¿Qué pasó? Si yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque le faltó la terapia, porque el medicamento hizo el efecto que debía hacer a nivel orgánico, a nivel química cerebral, pero el paciente no trató de manera profunda las raíces que dieron lugar a la ansiedad. Pero en otros casos hay personas que dicen, no, yo no voy al psiquiatra, yo únicamente con la terapia, que me den herramientas, que me den una serie de ejercicios para poder manejarla. Y en esos casos también se queda cojo el tratamiento, porque una persona probablemente esté necesitando de ese apoyo médico y la terapia es insuficiente. Entonces, insisto, no en todos los casos. En algunos casos, la ansiedad puede ser tratada y aliviada con tratamiento terapéutico y en otros casos es importante que vaya la mancuerna en ambos sentidos. Conocer la raíz del problema, es decir, tu salud física para saber cómo estás a nivel orgánico y si no hay otra enfermedad que esté dando lugar a los episodios de ansiedad, es importante. Revisar tu historia de vida o el evento que haya detonado esa ansiedad. Y existen herramientas para poder atender la crisis de ansiedad. Insisto, las herramientas son como el paliativo para poder atravesar el episodio y lograr salir de él. Pero si no trabajas de manera profunda, la ansiedad va a estar ahí. Y en este punto quiero hacer también mención. Hay personas que dicen, mi ansiedad, yo soy una persona ansiosa, yo soy ansiosa. Empieza por no apropiarte de algo que no forma parte de tu esencia natural. Comienza por, es la ansiedad, tengo, pero ese tengo significa que en algún momento dejaré de tener. No es mía, es ansiedad adquirida, desarrollada, pero que en algún momento podré vivir sin ella. Eso es importante que lo tengas presente. Y los ejercicios de respiración, meditación y muchos otros son esos paliativos para que tú puedas, si te estás teniendo la crisis de ansiedad, poder salir de él. Pero insisto, es importante trabajarlo de manera profunda para saber cuál es el detonante, qué fue lo que dio lugar a, a la ansiedad. Y aquí te quiero dejar algunas técnicas que puedas poner en práctica. La primera es la respiración diafragmática. Todos respiramos para vivir. Y cuando estamos tal vez con un poco de respiración más profunda, simplemente hacemos el uff y ya. No. La respiración diafragmática es una respiración constante, consciente, en donde tú respiras por la nariz y llevas tu respiración pasando por todo tu tracto respiratorio hasta llegar al diafragma, hinchando la pancita, sosteniendo un poco el aire y soltándolo por la boca. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Las veces que sean necesarias. Hay personas que hacen su repetición
de 3 a 5 veces. Hay personas que lo hacen de 5 a 10 veces. ¿Por qué es importante la respiración? Porque la respiración, además de oxigenar tu cerebro, regula la frecuencia cardíaca. Si estás teniendo un episodio de ansiedad, tu corazón está latiendo fuerte, tum, 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 tum. En el momento en que voluntariamente respiras, sostienes y exhalas de manera lenta, poco a poco tu corazón va tomando las palpitaciones normales, se regula. Respiramos, contenemos hasta 4 y soltamos. Una vez más, respiramos, sostenemos 4 tiempos y soltamos. La otra herramienta que sirve mucho es la meditación. He mencionado en reiteradas ocasiones el mindfulness, que te permite estar en el aquí y en el ahora. Y hay muchos ejercicios de meditación que están enfocados para disminuir la ansiedad, para la gratitud, para soltar algún sentimiento que estés teniendo que te rebase, por ejemplo, tristeza, dolor, enojo, simplemente para dar gracias por el día. Existe un montón de ejercicios que tienen un propósito específico, ¿sí? O algunos son hasta para apapacharte, para decir, qué rico es estar un ratito conmigo, teniendo conciencia de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma. Es como abrazarte de una manera cálida, amorosa. Existen muchos ejercicios. La otra técnica es conocida como el 5-4-3-2-1. ¿Y en qué consiste? Si el episodio de ansiedad te lo permite, comienzas por 5 cosas que puedes ver, describiendo. Por ejemplo, estoy viendo las flores que están sobre la mesa, son amarillas, tienen hojas verdes y están montadas o sembradas en una maceta gris. Estoy viendo el cuadro que está sobre una pared blanca, el cuadro es de flores, tiene tonalidades beige, eh, rosa y azul. Estoy viendo mi teléfono que es, no sé, negro con pantalla oscura y está sobre la mesa. Estoy viendo una libreta. Comienzas a decir 5 cosas con su respectiva descripción. 4 cosas que puedes tocar. Comienzas a tocar. Puedes tocar incluso lo que hayas visto. Vas, tocas las flores, son suaves, los pétalos están húmedos. Estoy tocando un vaso, está fresco, es de vidrio, contiene agua, ¿sí? Sin 4 cosas que puedas tocar con su respectiva descripción. 3 cosas que puedas escuchar. Ahí pones atención a tu oído y dices, a lo lejos escucho un auto pasar. Estoy escuchando el motor de un auto o del refrigerador. Estoy escuchando el perro del vecino. Estoy escuchando una canción, por ejemplo. Empiezas a mencionar 3 cosas que puedes escuchar y su descripción. 2 cosas que puedes oler. Generalmente se recomienda que sean aromas agradables, por ejemplo, una botella de perfume. Si te gusta el café, puedes respirar el café, puedes oler um, aceites esenciales, eso ayuda muchísimo. Un aroma, por ejemplo, a lavanda es muy tranquilizador. Respiras y el olor es muy agradable. Y por último, algo que puedas saborear. Por ejemplo, un sorbo de agua,
un sorbo de agua de sabor, agua de limón, agua de algo, un dulcecito, un pedacito de pan, algo que tú lo saborees y que describa con minuciosidad qué es lo que estás probando. Puede ser incluso hasta un pedacito de pollo, lo que tú tengas a la mano. Esto te va a ayudar a contactar con la realidad, con lo que te rodea y sobre todo a sentirte seguro. Te vas a dar cuenta que a tu alrededor no hay nada que esté amenazando tu vida, tu integridad o tu salud. La cuarta herramienta es el contacto con la tierra. Te quitas los zapatos, te quitas los calcetines y camina sobre el pasto o sobre la tierra. El contacto de la naturaleza, de lo fresco, tiene un poder importante a nivel neuronal y tiene un efecto tranquilizador. Puedes combinarlo con la respiración, puedes combinarlo con la técnica 5-4-3-2-1. Estás en contacto con la tierra, estás tocando un arbolito, estás oliendo la tierra ahorita que está lloviendo, huele a tierra mojada, estás viendo el sol, estás viendo las nubes, etcétera. Puedes combinarlo y eso ayuda muchísimo. En otros casos, ayuda mucho sostener un hielo en las manos. Sacas el hielo, lo sostienes y el frío tiene un impacto. Es como estás más concentrada, sintiendo lo helado en tus manos o en un momento dado pasarlo por la cara y por tu nuca para que puedas ir teniendo el choque de temperatura que va a desviar tu atención del episodio de ansiedad a la sensación que el hielo te está provocando. La siguiente herramienta es la técnica de meditación guiada. Tiene mucho que ver con mindfulness, pero aquí es, por ejemplo, que tú puedas imaginar un lugar que te dé calma. Yo trabajo mucho espacios verdes en donde hay un sol, el cielo es azul, el pasto es verde y una caída de agua. ¿Por qué? Porque manejo colores que dan tranquilidad. Y la caída de agua siempre es muy tranquilizante. Entonces, cuando tú logras hacer esa meditación guiada, también combinado con la respiración, el episodio de ansiedad puede disminuir hasta desaparecer. Solamente es para pasarlo. Y la última es tener un registro de emociones. Hoy tuve un buen día, me sentí en paz y empiezas a escribir qué fue lo que sucedió en tu día que te dio paz y procurar ser lo más descriptivo posible. No es así de, fue un buen día, todo me salió muy bien y me siento en paz y tranquila. Eso no sirve de nada, perdón, no sirve de nada. Es, hoy salí, me encontré con mi vecina, nos quedamos platicando 5 minutos y eso me hizo sentir bien. ¿Cómo bien? Tranquila, agradable, le tengo aprecio, ¿sí? Llegué a la oficina y alguien me recibió con un abrazo. ¿Cómo me sentí con ese abrazo? Tranquila, bien, reconfortada. Salí al súper, iba manejando y el tránsito fue fluido. ¿Cómo me sentí? Iba disfrutando una melodía, una canción en la radio y hasta anduve cantando. Todo lo que tú hayas hecho que contribuyó a que tú hayas tenido ese buen día. Pero ¿qué pasa cuando el día te presentó retos? Si tú puedes identificar cuáles son los detonantes para los episodios de ansiedad, es una información muy, muy valiosa, porque cuando tú los logras identificar, vas a tomar decisiones importantes para cómo hacer frente
a esa situación. Y eso te va a ayudar muchísimo a descubrir cuáles son esos factores que detonan la ansiedad para que los puedas trabajar posteriormente en tu espacio terapéutico. La siguiente recomendación, que a lo mejor no te guste mucho, pero si realmente quieres contribuir a tu bienestar, te recomiendo a que los hagas. Disminución o eliminación de cafeína. Café, té, porque el té tiene cafeína, y refrescos de cola y de preferencia todo lo que esté azucarado. Eso es bien importante. Disminución o eliminación. Dependiendo del grado de ansiedad, puede ser disminución, pero en algunos casos sí es importante que haya una cancelación total de estas bebidas. Disminución o eliminación de alimentos procesados. Y aquí te incluye embutidos en cualquier presentación. Ay, me voy a hacer unos huevitos con jamón. Cómete los huevitos, pero deja el jamón en paz. Me voy a hacer una torta de chorizo. Haz tu torta con un huevito, con cualquier otra cosa, pero no le pongas el chorizo ni salchichas. Los embutidos tienen un alto contenido calórico, tienen un alto contenido en sodio y además no tienen ninguna aportación nutriente. Solo llenan, pero no nutren. Bebidas embotelladas en cualquiera de sus presentaciones, obviamente excepto el agua. Los cereales procesados en cualquiera de sus presentaciones, por mucho que diga que tienen alto contenido en fibra, los cereales procesados tienen muchísima azúcar, además de sodio y de un montón de otras cosas, de conservadores, etcétera. Entonces, no es recomendable. Come lo más natural posible. Ah, y de preferencia disminuye el consumo de carnes rojas. Eliminación total, y este no es negociable, del alcohol, del tabaco o de cualquier otra sustancia que em, que no sea sana, que es nociva. Tú sabes de cuáles hablo. Procura comer 5 veces al día. Tu desayuno, una colación ligera, tu comida, una colación ligera y tu merienda o tu cena. Por favor, respeta tus horas de sueño. Es el clásico de que llegas al final de un día, voy a ver la televisión, la prendes y ¿qué pones? Las noticias. Las noticias lo único que van a hacer es alimentar la ansiedad. La televisión va a alimentar la ansiedad dependiendo de qué estés viendo. Dices, voy a ver una película, pones una película de acción y aunque tú no te des cuenta, eso influye en la ansiedad. Haz ejercicio. Ah, cómo somos perezosos para hacer ejercicio. Camina 20 minutos, pero no vayas caminando con el perrito que se para y que huele. No. Ponte tus tenis, ponte ropa cómoda y a un paso rítmico camina 20 minutos. Aunque le des 3 vueltas a la cuadra, lo mismo, pero es un ejercicio intencional. Y conforme vas caminando, respira profundo y exhalas. Respiras profundo y exhalas. El siguiente punto es habla con tus redes de apoyo, con tu familia, con tus amistades. Comparte tu sentir con las personas que sabes que te pueden apoyar. Comparte esta transmisión, este video, para que también aprendan qué es la ansiedad y qué no es la ansiedad. Dedica un tiempo para hacer algo que te guste, ya sea caminar, cantar, bailar, dibujar, leer, cocinar algo, no por la responsabilidad de hacerlo, sino porque te agrade hacerlo. Sal con alguien a platicar. Y aquí me puedes decir, es que yo no tengo muchas ganas, estoy de duelo. ¿Cómo es que me voy a poner a cantar? ¿Cómo es que me voy a poner a bailar?
es el cuidado que necesita tu cuerpo para estar bien. Tu ser querido no va a recriminar en absoluto el hecho de que estés tomando acciones para que tú estés bien. Necesitas cuidar de ti. Si ya sea que la ansiedad que estás teniendo sea detonada por el duelo o por alguna otra circunstancia, es importante que consideres que el cuidado de tu mente, tu cuerpo, es importante. Y bueno, por último punto, pues sí, cuida lo que ves en la televisión, cuida lo que ves en las redes sociales y lo que escuchas de otras personas. De repente hay algunas personas que les encanta estar como mucho en la crítica y critican todo. Critican el tránsito, se quejan de la lluvia, se quejan del calor, se quejan de todo. Procura no estar en relación con las personas que se quejan o que critican. Y cuida lo que dices tú también. Si tú eres de las personas que se queja o que critica otras cosas o otras personas, no alimentes tu corazón de eso. Esto no te va a ayudar y va muy conectado con la ansiedad, porque en la medida que hay disgusto con el entorno, es un campo fértil para la ansiedad. Y por último, ¿la ansiedad es curable? Sí, en la mayoría de los casos. No solamente es controlable, como algunas personas llegan a decir. Sí, es curable, pero ¿se cura echándole ganas? No. Se requiere de cambios, de voluntad y de esfuerzo, pero sobre todo el amor propio para ese querer estar bien, independientemente de que la ansiedad haya sido detonada por el duelo o por cualquier otra circunstancia. Tú mereces estar bien, tú mereces tener salud y mereces estar en paz. Así que espero que esta información te ayude, las recomendaciones las pongas en práctica y que lo compartas también, porque las personas, como, eh, pues como es bien sabido, no tenemos información sobre qué es ansiedad, qué es depresión o qué decir a una persona que ha perdido un ser querido. Lo hemos hablado. Aprovechemos estos foros también para ayudar a otros a ayudarnos. Te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.